siglos que tiene Europa, de tanta cultura y tantas cosas que pensamos, y a veces se nos olvida que simultáneamente en Europa pasaba una cosa y en México pasaba otra espiritual. Y en los tiempos de los reyes católicos, que es en el siglo XV, es cuando todo lo que fue la influencia musulmana, aunque no se fue la influencia, se fueron los musulmanes, fueron sacados de España por los reyes católicos, habían estado en España por 800 años, piénsenlo, 800 años habían estado en España, influyeron en el arte, en la cultura, en el idioma, en la comida, aún en la manera de pensar, influyeron en la religión que prevalecía en España. Mucho de lo que tiene la Iglesia Católica, algunas de las cosas, las vestimentas y detalles de esos son de influencia musulmana, aunque ellos con el tiempo nunca se han dado cuenta, pero ahí está metido mucha influencia musulmana. Y a lo largo de esos siglos, cuando estuvieron los españoles, mencionábamos, por ejemplo, una de las obras arquitectónicas de Sevilla, te puede relatar con mucha precisión la influencia en la torre de la Giralda, que viene siendo ahí en la Catedral de Sevilla, donde tienen la plataforma con mármol romano y luego adelante sigue con otro tipo de escultura o trabajo de piedra islámico o musulmán, y luego arriba de eso se construyó una torre de lo que viene siendo el cristianismo o lo que es el cristianismo católico romano. Pero ahí está muy clara la forma en que un cimiento se puso encima de otro. Y eso fue lo que estuvo pasando en la cultura de España. Después, ya para el siglo XV a finales, en 1492, Cristóbal Colón llega por primera vez a América y empieza a ver los encuentros de los europeos con lo que era ahora el continente nuevo, el continente americano. Y de este lado ya veíamos también la semana antepasada cómo todo, de alguna manera, los diferentes grupos étnicos habían avanzado, algunos habían desaparecido de alguna manera extraña, muchos de los grupos que suponían, muchos hemos creído de que esos ya existían y estaban funcionando normal, no es cierto, muchos de esos grupos ya habían desaparecido, la cultura de lo que es el Teotihuacán ya tenía muchos años de desaparecido, la cultura maya también, y muchos otros grupos, la Olmeca y otros, estaban totalmente en abandono, lo que hoy son centros turísticos que va mucha gente a verlos. Y lo único que estaba en operación, aunque había muchos otros grupos, había básicamente uno de los más importantes, era el Imperio Azteca, donde era Tenochtitlan. Tenochtitlan quiere decir el lugar de las frutas o el lugar de las tunas, eso es lo que quiere decir. Y yo cuando entendí lo que significaba Tenochtitlan, me gustó un poco el nombre, dije, pues está bien, no está tan mal, que México sea conocido como el lugar de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Estaría muy padre que así fuera, ¿no? Que sea la nación de los frutos del Espíritu. Y bueno, cuando existía en ese tiempo esa cultura, ya para entonces Dios había hablado por medio de diferentes maneras a los hombres. Les había hablado en todo el mundo. Dios no se esconde. ¿Cuántos saben que Dios no se esconde de nadie? Dios se revela, se manifiesta, nos habla de muchas maneras. Dice Hebreos, si quieres ir a Hebreos capítulo 1, dice aquí en Hebreos, aunque se refiere a la Biblia, pero yo no dudo que Dios use lo que dice la Biblia. Y dice en Hebreos capítulo 1, dice que, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, así es, Dios le habló a Israel de muchas maneras, muchas veces a los padres de lo que es el linaje nuestro, lo que es la enseñanza, la Biblia que tú tienes. Y sin embargo, Dios también se reveló Él mismo. Si tú vas a Romanos ahora, Romanos 1, te vas a dar cuenta cómo Dios de alguna manera se expresó y se reveló a través de su creación a todos los hombres, a todos. Por eso no hay ninguno que tenga excusa. Dice, si quieres ir más adelante en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjate, la palabra manifestar es salir de lo invisible a lo visible, es decir, te lo aclara, Dios te lo aclara. Y esto está hablando de manera muy general, ya no está hablando de Israel, sino está hablando que al hombre de alguna manera se lo manifiesta. Y dice más adelante en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen, fíjate lo que dice, claramente visibles, es decir, se aclaran desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, hablando de muchas maneras, también habló tanto a Europa como a América, de muchas formas a través de su creación. Y bueno, tuvieron gran ventaja allá en Europa porque el cristianismo llegó de alguna manera a lo que es la península ibérica, llegó a España, el evangelio de alguna forma. Decíamos en la clase anterior que es muy probable que el apóstol Pablo haya llegado hasta España, según Romanos capítulo 15. Nos habla de que Pablo tenía la intención de ir a España y hay cierta idea, hay una probabilidad muy grande de que él haya efectivamente llegado ahí. Ahora, independientemente si él llegó o no, la persona de Pablo, por lo menos sí llegó el evangelio a esos lugares. Ahora, hay algo que yo quisiera irme adentrando un poquito porque ahora, el tema de ahora es la sinergis espiritual, la sinergesis de las dos corrientes espirituales que venían de Europa y la corriente espiritual que había en América. Muchos piensan de que vino y arrasó la corriente europea con lo que ya existía aquí, y hay algo de cierto. ¿Sabías tú que cuando llegaron los españoles acá en 1492 por las islas de las Bahamas y Santo Domingo y todo eso, ellos desde 1492 fueron las primeras incursiones, pero para 1521, estoy hablando de aproximadamente unos 20 años, en 20 años llegó Cortés a México, llegó Cortés de Cuba, se le había dicho que había algo aquí grande en México y se sale de Cuba y se viene y llega aquí al puerto de Veracruz y le pusieron Veracruz. Empezó poniéndole al primer sitio de su desembarco Veracruz. Y cuando llega aquí Cortés, en 1521, fueron el primer desembarco de muy pocos españoles. Se estiman que eran 300 españoles que llegaron, venían ya con caballos, ya venían con armadura, venían con la pólvora, venían con una tecnología muy avanzada, conceptos que acá no se manejaban, venían con el concepto de la rueda, mucho más elaborado que lo que tenían acá. Entonces estás hablando de que venía una civilización tecnológicamente muy avanzada. Por otro lado, venían con una preparación espiritual porque tenían el conocimiento de Cristo, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venían con el conocimiento del bautismo en agua, con el conocimiento del pecado, de lo que era pecado, y cosas por el estilo, pero con todos los atavíos religiosos. Venían muy cargados con un cargamento religioso muy fuerte. Y cuando llegan a las costas de México en 1521, en solo 3 años, para cuando llegan a Tenochtitlan, en 3 años, la gran ciudad de Tenochtitlan queda en ruinas. Solamente tardaron 3 años en que toda esa gran ciudad, esa gran civilización de cerca de 300,000 o medio millón de habitantes, llegara a la ruina en 3 años. Solamente quedó desbaratada totalmente. Uno se pregunta, ¿cómo? Una cultura que tenía siglos, que avanzaba de alguna manera, se pudo haber derrumbado de una manera tan poderosa, tan estrepitosa. Y de repente se desarmaron todo lo que había ahí, ya no había manera de avanzar y finalmente se rindieron e impusieron ahora todo lo que venía trayendo Europa sobre lo que es México. En ese encuentro, en esos 2 grandes encuentros, yo quiero mencionar algo. La Biblia todavía no había sido traducida al español. La Biblia fue traducida hasta aproximadamente 1590. Por ahí la Biblia del oso, así se llama, la Biblia del oso, que fue la primera traducción de la Biblia del latín al español. Estaba prohibida la traducción de la Biblia. Fue Lutero el que promovió la traducción de la Biblia. Y vienen ya con mucha cultura de la Reforma para 1590, pero no quiero entrar en muchos detalles. Yo quiero entrar a la palabra,
para que veas lo que el Espíritu Santo dice en el libro de Gálatas. Ve conmigo, por favor, en el capítulo 2. Dije Gálatas, es Efesios, perdón. En Efesios 2, versículo 11, dice lo siguiente, hablando de esta fusión, de esta manera en que Dios llegó por su gran misericordia a esta nación. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate qué tragedia. Ajenos a los pactos. Así estaba la gente aquí. Eran ajenos a los pactos. No conocían las promesas. No tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Esa era la condición espiritual aquí. No me voy a meter a los detalles si estaban o no, si eran o no salvos los que venían, si tenían la total revelación los que llegaron de Europa o no. Pero la realidad de lo que había de este lado, esta era la situación espiritual. Y cuando los dos grandes grupos espirituales que traían unos una mezcolanza desde Roma, desde Babilonia, desde los musulmanes, una ensalada de ideas, traen lo suyo y se integran con lo que había acá de este lado, se hace una sinergesis. Lo que habla esa palabra nos refiere a que cuando se combinan dos cosas, muchas veces el producto es mucho más fuerte, es más explosivo, la combinación de los dos. Te lo voy a poner como si fuera pólvora y fuego. Son dos cosas. Cuando las combinas, producen una explosión mucho más fuerte, tremenda. Se suelta algo que no te imaginas. Pues en esa fusión, cuando llegó el Evangelio, con todas las mezclas que había, ahora llevándonos a un plano espiritual, el enemigo utilizó y revolvió, como no había mucho conocimiento de la Biblia, como no había Biblia a la mano para la gente, la catecización o la evangelización de lo que había de este lado fue poco a poco, palmo a palmo, tratando de alcanzar la gente. Pero la gente se estaba convirtiendo como en los tiempos de Roma. Muchos se hicieron cristianos, nomás porque pues, todos se hacían cristianos, pero no sabían qué era, o no entendían qué era. Y entonces empezaron a engrosar las líneas de mucha gente que se estaba acercando, pero con muy poco conocimiento. Y en la forma en que se iban integrando, iban asimilándose dentro de lo que era la religión, pero traían consigo toda la costumbre, toda la cultura. Y si no había enseñanza bíblica, si no había el trato de la palabra, la luz de la Escritura, el poder del Espíritu Santo, mucho de lo que traían consigo no se iba a ir, se iba a quedar, iba a permanecer en sus corazones. De tal manera que esto fue exactamente lo que empezó a suceder en los orígenes, en el fundamento de lo que empezó nuestra nación cuando empezó la llegada de los europeos a este país. Traían consigo todo un acervo espiritual no bíblico, mucho de ello mezclado con bíblico, y cuando llegaron aquí con lo no bíblico, la suma de eso generó otra corriente mucho más fuerte. Generaron cosas tremendas. En el libro de Hechos, capítulo 19, cuando llegaron los apóstoles, el apóstol Pablo, a Éfeso, nos relata lo que había sucedido en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad manejaba, por la situación en la que estaba esa ciudad, era una ciudad muy importante, era vamos a decir, una ciudad comercial, económica, era un emporio y además era un centro espiritual. Tenía ahí una de las 7 maravillas del mundo. Y en ese lugar, el apóstol Pablo llega y es una ciudad donde los romanos tenían por costumbre, para mantener los negocios, abrir altares para los diferentes países que llegaban a desembarcar en las costas de ellos para hacer negocios y para que se sintieran a gusto. Si venían de Egipto, tenían altares con los dioses egipcios. Si venían de Persia, tenían los dioses de Persia. Si venían de otras partes, tenían los altares para los diferentes dioses. Y era la manera de mantener un comercio y que los comerciantes pudieran sentirse bienvenidos. El Imperio Romano fue así, siempre fue muy, muy tolerante con las religiones de cada país. No impusieron su religión en los países que conquistaban, ¿no?
Ellos astutamente asimilaban las religiones para controlarlos. Por eso existía el judaísmo cuando llegó Roma a Israel. Existía el judaísmo. Y toleraron el judaísmo, toleraron los sacrificios en el templo, toleraron sus rituales, sus fiestas especiales. Y Roma era muy respetuosa de eso. Es una estrategia para conquistar a las naciones, no tocar el renglón religioso. Era una estrategia. Entonces, en los tiempos de Jesucristo, los romanos estaban ahí, pero tú te darás cuenta que sí había templos romanos, pero no se metían, no tumbaban los templos de los judíos. Todo eso estaba respetado. Esa mentalidad prevaleció y siguió a lo largo de la historia. Pero en el libro de los Hechos 19 nos habla que el apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso, y en esa ciudad se encuentra con un grupo de discípulos, un grupo de creyentes, y estos creyentes se llamaban discípulos, se consideraban a sí mismos cristianos. Versículo 1 dice que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. Pero la vida de estos discípulos no estaba conforme al estándar bíblico ni del Espíritu Santo. Y te darás cuenta entonces que esta situación prevalecía en muchas partes a donde llegaba el Evangelio. Si no había un mantenimiento, si no había un seguimiento, podría haber tal vez una cruz, podría haber tal vez un edificio, pero los que estaban adentro, aunque se llamaran discípulos, no conocían el Evangelio, no conocían el Espíritu Santo, no conocían la palabra, pero se llamaban discípulos. ¿Sí me están entendiendo eso? Bueno, mucho de lo que llegó vino con esa tendencia. No conocían la Escritura, no conocían el Espíritu Santo. Bueno, no me quiero atrever a decir que todos no lo conocían, no puede ser, porque Dios sabrá qué hizo en ese tiempo. Pero lo que sí es verdad es que por lo mismo que no había palabra, no había enseñanza bíblica, solamente ciertos puntos que se estaban enseñando, ciertas tradiciones que se estuvieron enseñando, mucho de lo que llegó era en ignorancia, mucho era en ignorancia. Un Cortés que se consideraba a sí mismo cristiano, se casa allá en España, pero acá también tiene su segundo frente con la Malinche y no hay problema. No sé si me entiendan, no entendían, se decían, pero no eran. ¿Sí me explico? Y así estaban muchos en esa condición. Otra cosa, por ejemplo, hay una catedral en Toledo, hay una iglesia, se llama San Juan del Real, y uno va a Toledo y te acercas a la fachada de esa iglesia, y afuera, antes de entrar al umbral, están colgados los grilletes. No tenemos las fotografías porque ahí las tengo yo, pero tengo unas fotos ahí, algún día se las quiero enseñar. Pero llegas a la fachada y están los grilletes, lo que se ponían en los pies y en las manos. Y ahí ponían a los judíos, los colgaban en la fachada y morían ahí. Los moros, los que la Inquisición en algún momento dado no aceptaba, los ponían en la fachada antes de ir a su reunión, a su culto. Estaban en la fachada, colgando ahí, y ahí están todavía. Hoy en día le han cambiado, dicen que no eran para tortura, sino eran los grilletes que usaron los esclavos para construir aquella capilla. Pero la historia dice otro cuento. Ahí los ponían, y eso era para intimidar a los judíos que había en Toledo, para ahuyentar a los moros y para cualquier persona que le gustara leer la Biblia o pensar en otro pensamiento que pudiera ser tal vez alineado a lo que es la palabra, era para detener ese tipo de pensamiento, era para intimidar. Y muchos de los judíos que salieron de allá vinieron hacia nuestro país, llegaron hacia acá, ya eso creo que es una historia ya sabida por muchos. El apóstol Pablo llega y conoce a estos que eran tal vez sinceros creyentes, creían que creían, y sin embargo Pablo detecta que no son realmente creyentes. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y sabes cuándo recibes el Espíritu Santo? Cuando crees. Tú recibes el Espíritu Santo cuando crees, así de fácil. Lo recibes cuando crees, no necesariamente oras en lenguas, lo recibes porque nadie puede decir Jesucristo es el Señor a menos de que lo diga por el Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios 12. Entonces el apóstol Pablo estaba detectando que había deficiencias
en lo que estaba pasando ahí. Y entonces él les pregunta la pregunta clave. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Hubo un cambio interno que produjo una revolución en sus vidas, sí o no? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído quién es el Espíritu Santo. Ahí te das cuenta la magnitud de lo que era la ignorancia de la Escritura y de lo que Dios había dado a los hombres. Esto es apenas en el siglo I del cristianismo, cuando apenas estaba cundiendo el Evangelio. Pero con esto es suficiente para nosotros darnos cuenta que el hecho que llegara el Evangelio a ciertos sitios y no se anunciara correctamente, había gente que se creía cristiana, pero no lo era. ¿Se están entendiendo eso? Y probablemente hoy en día haya muchos que se creen cristianos, pero no lo son. Y la pregunta del apóstol Pablo es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? De ahí que es importante evangelizar aún a nuestra propia cultura, aún a nuestra propia nación. Porque en la fusión de estas dos corrientes, la europea con la de acá de América, cuando llegaron los españoles, se suscitó una revoltura de tal manera que empezaron a aparecer gente diciendo, no, yo también creo, yo también voy, y yo también esto, y yo también lo otro, pero no dejaron, como decíamos en la anterior reunión, cuando el rey Ezequías se dio cuenta de lo que estaba pasando, cuando los samaritanos, lo que era la cultura samaritana, el reino del norte, se dieron cuenta cómo adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a sus ídolos. Ya se había hecho una sinergesis en ese tiempo. Eso mismo pasó acá de este lado en América. Entonces, el apóstol Pablo detecta esto y a lo largo de todo esto, para mí, cuando yo estoy leyendo Hechos 19, es como si estuviera dando una radiografía de México en sus primeros albores hasta nuestros días. Tú lees el capítulo 19 y te vas dando cuenta cómo el apóstol Pablo llega a unos discípulos, pero después llega a unos magos y brujos que practicaban ciencias ocultas, que estaban metidos en medio de ellos. Cuando tú lees Hechos 19, versículo, los demás versículos donde hay una gran liberación ahí en la ciudad y empiezan a suceder de que había exorcistas ambulantes, te das cuenta que sí existía una manifestación de las tinieblas dentro de Éfeso. Estaban metidos ahí. Sin embargo, ellos no percibían la diferencia entre una cosa y otra. Había muchos velos puestos sobre esa cultura. Bueno, lo mismo pasó de este lado. Cuando llegaron los españoles, muchos de los frailes, cuando encontraron sus libros, lo que veían, dijeron, esto no puede ser, lo tenemos que destruir ya. Y lo quemaron, muchos de sus libros. Porque muchas de las cosas que practicaban eran ofensivas a Dios, eran totalmente contrarias. Y los que tenían un poquito más de conocimiento de la verdad eran los frailes, porque ellos sí podían leer latín y podían entender porciones de las escrituras mucho mejor que la mayoría ignorante que estaban ellos evangelizando o catequizando. Entonces, esta revoltura que venía ahí, estamos hablando de que el enemigo ya estaba trabajando, estaba tratando de frenar el evangelio a como diera lugar. Era una manera de tratar de tumbar el evangelio. Y una de sus mejores formas, y alguien lo ha dicho en unas palabras muy bonitas, muy claras, que si el enemigo no te puede parar, se va a ir atrás y te va a empujar. Si el enemigo no te puede parar, se va a ir por detrás y te va a empujar para que te caigas. Entonces, si el enemigo no podía detener la avanzada de los proyectos que Cristo había dicho, y será predicado este evangelio en todos los rincones de la tierra, y entonces vendrá el fin, los que estaban llegando, estaban ellos conscientes de que estaban cumpliendo con ese mandato. Tenían que ir a llevar el evangelio a todo el mundo. Muchos creían, hay escritos de los que llegaron, creían que estaban cumpliendo con el cometido, de que estaban ya muy cerca a los tiempos del fin, porque ya estaban llegando a lugares donde el evangelio nunca había llegado. Entonces estaban con esa convicción, nada más que lo que traían no era suficiente para evangelizarlos de una manera total, como dice Pablo. Un evangelio total, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, con revelación. Vivimos un tiempo muy afortunado que podemos leerlo nosotros y recibirlo y entenderlo. Y ahora sí, cuando llegas en el poder del Espíritu, el libro de los Hechos, ahora sí cobra vida y empiezas a entender qué verdad
lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando predicamos el Evangelio, sucede lo que dice el libro de los Hechos. Ahora sí. Y cuando llega alguien y pregunta, ¿recibieron a Cristo? La mayoría dice, sí. ¿Conocen los dones? Pues ya, yo estoy en ello. Yo estoy fluyendo, estoy orando en lengua, estoy profetizando, estoy yendo a los hospitales, estamos orando por enfermos, estamos viendo milagros. O sea, como que tú dices, wow, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí, yo me voy a ir a otro lugar. Porque estos ya entienden, ya saben lo que tienen que hacer, están viviendo el libro de los Hechos. Pero en el primer siglo, en el siglo XVI, cuando ya llegaron acá, no fue así. Venía con una revoltura y el enemigo trató de frenar a como diera lugar esto. Ahora, el apóstol Pablo, más adelante, después de una liberación que hubo ahí, dice que, versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Algunos, cuando vieron el poder de Dios, se empezaron a dar cuenta de que el nivel que se llamaban ellos creyentes no estaba a la altura, porque estaban viviendo una vida mezclada. Ahora, esta historia espiritual de México es para examinarnos a nosotros, porque esto es para ahorita, mi amado. No estoy hablando del siglo XV, XVI, estoy hablando del siglo XXI, que muchos de nosotros, aún en nuestras vidas personales, tenemos escondidos cosas que ofenden a Dios. Desde un programa de televisión, un canal, unas revistas, unos libros, unos videos, películas que vemos. Nos abrimos, creemos que no pasa nada. Algunos son medios metafísicos, esotérico, cristiano, y hay una ensalada, y yo vengo, aquí me gusta la plática, pero yo practico mi onda por allá. Y ese tipo de mezcla sigue funcionando, es el arte del enemigo. Él quiere diluir el evangelio, lo quiere diluir. Y dice aquí que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Habían creído, déjame decirte, versículo 19, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Quiere decir que hay mucha posibilidad de que los que se decían discípulos tenían en su biblioteca libros de magia. Muchos de los que se decían discípulos tenían en su biblioteca libros de magia. Cuando vieron el poder de Dios y la liberación y cómo salían los demonios de la gente, se dieron cuenta que lo que estaban viviendo ellos no tenía nada que ver con lo que estaba trayendo Pablo. Estaba trayendo el evangelio puro, nítido. Yo bauticé a mi hijo en la pileta donde bautizaron a los primeros gobernadores de Tlaxcala convertidos al cristianismo, donde estuvo Cortés como testigo. Para mí se me hizo muy romántico hacerlo. Y yo de bebito fui y lo bauticé, ahí en la misma pileta donde los primeros cristianos se convirtieron en América. Y me acuerdo que llevé la Biblia y el que estaba ahí dijo, nunca he visto un padre que traiga una Biblia a una ceremonia de bautizo, lo felicito, le doy la felicidad, que qué bueno que lo está haciendo, porque no hay nadie que traiga una Biblia, aunque sea cerrada, a un bautizo. Y para mí era muy poderoso el hecho de ir a un lugar ahí donde los primeros se habían convertido en América, y esos eran los primeros. Ese fue el primer centro de bautizos que hubo, una pileta ahí donde los indígenas, los primeros gobernadores de Tlaxcala fueron bautizados. Y yo dije, pues ahí quiero que se bautice mi hijo, y pum, según yo ya lo había hecho, ¿me entiendes? Pero al paso del tiempo viene la revelación, y el libro que yo había llevado tenía la respuesta, pero no lo abría, no la llevaba bien bonita, hasta que el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y me empezó a mostrar que lo que había hecho no era, y finalmente lo requete bauticé. Ahora sí lo bauticé en Japón, cuando ya estábamos de misioneros allá y ya estaba más grandecito. Le dije, ahora sí ya entiendes, y ahora sí, ahí, y en un río de Japón lo bauticé, como dice la Biblia. Pero yo estaba en la mezcla, y todo eso, muchos traen lo mismo, traen la revoltura interna, y no entendemos muchas cosas. Cuando llegan los españoles a lo que es Tenochtitlan y se encuentran por primera vez, se asustaron de lo que estaba pasando ahí, de las cosas que hacían. Aun cuando había una arquitectura increíble, lo que estaban viendo era espantoso, era un choque para ellos, porque pues esas cosas no había en Europa. Los rituales, los sacrificios, tenían cuartos donde ponían ahí a sus presos y se los ponían a los leones y que se los comieran, ¿verdad? Adentro de cuartos para los dioses. Esa es la cultura de ellos. Y le dice Cortés a Moctezuma, le dice, oye, me sorprende que siendo un rey tan preparado permita hacer cosas tan terribles. Y se molestaba Moctezuma. En sus registros, así en el Bernal Díaz del Castillo lo reporta. Pero es interesante que Moctezuma adentro de su corazón, y lo dicen después, tenía miedo, porque veían en Cortés profecías
que habían sucedido en el pueblo, avisando que muy pronto iban a llegar hombres barbados en casas flotantes, montando venados sin cuernos. La gente estaba recibiendo por el anticipo de Dios revelaciones de que iba a venir alguien a hacerles algo a ellos, flotando en islas de madera, montando venados sin cuernos. Pues ellos no conocían los caballos y para ellos eran venados, nomás que no tenían cuernos. Y cuando llegan ellos, mucho de lo que ellos habían visto y se oía era un rumor general, era un clamor interno en la cultura que avisaba que venía algo de aquel lado, que no sabían por dónde iba a venir, pero iba a llegar algo. De esa manera, miren, ¿se acuerdan de la esposa de Poncio Pilato? Nosotros no sabemos si era o no creyente, yo pienso que no lo era, pero dice, no tengas nada que ver con ese hombre porque he padecido por sueños acerca de él. ¿Cómo Dios de alguna forma le anticipó a la esposa de Poncio Pilato, por medio de sueños, cosas que tenían que ver con Jesucristo, aun cuando ella no lo conocía? Ella era romana y venían de una cultura pagana, adoraban sus dioses. Pero de alguna forma hubo una revelación que le anticipaba de Cristo. Y dice, no tengas nada que ver con él, nos vamos a meter en un problema si lo tocamos. Y eso produjo en Poncio Pilato un temor que finalmente se lavó las manos, porque no quería, le escuchó. Si tú ves detalladamente, Poncio Pilato tiene un temor, y yo creo que tuvo el temor por lo que estaba oyendo de la esposa, de las visiones que le estaban llegando a ella. Y le dio un temor y no quiso tener nada con él, que su actuación de lavarse las manos no fue la correcta, debió haber intervenido a favor de un justo, pero todo ya estaba predeterminado que así fuera. Sin embargo, cuando tú ves lo mismo que pasó de este lado del mundo, que de alguna manera la gente de este lugar tenían visiones de un cuerpo con dos cabezas, una blanca y una café, o una blanca y una negra, en un solo cuerpo. Y veían eso y no lo podían entender qué era. Y lo relatan y lo escribían. Y cuando llegaron los frailes, ellos apuntaban los hechos, los registros de esas cosas. Bernal Díaz del Castillo, cuando llega en el 521 y que estuvo con Cortés en toda la conquista y vio la destrucción de Tenochtitlan, él se va hasta Guatemala y ya en su vejez empieza a hacer la crónica de México, sus vivencias, lo que él vivió y lo que él recordaba. Y empieza a apuntar cosas que si tú te pones un poquito detenido a la luz de la Biblia, empiezas a ver, este hombre platicó con gente que les decían las cosas que iban a sucederles, que iba a haber un gran clamor en la ciudad de Tenochtitlan, aún antes de que llegaran los españoles, que iba a llegar un tal Quetzalcóatl, el hombre barbado que llegó y les reprendió y les dijo que estaba mal hecho lo que estaban haciendo, y que él se iba a ir, pero que iba a regresar para decirles lo que tenían que hacer. Algunos sospechan de que llegaron misioneros de este lado, antes de los españoles, y que fueron martirizados. Hay mucha información que desconocemos, pero a la luz de la Biblia, en Éfeso, lo que pasó ahí es exactamente, estás viviendo paso por paso cosas que no dudo que se hayan repetido de este lado del mundo. Una de ellas, versículo 21, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y después de recorrer Macedonia y Acaya, después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de este oficio que obtenemos nuestra riqueza. Era un hombre que tenía un negocio de imágenes, de ídolos y todo. Pero Pablo llegó y dijo: no hagan esas cosas, no lo hagan. Pablo llegó diciendo: no nos conviene, no conviene hacer estas cosas, no lo hagan. La gente le creía más a ese tipo de cosas. Era un negociazo, era una industria. Demetrio estaba muy molesto con estas enseñanzas de Pablo. Y dice: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, versículo 25. Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pues yo te voy a decir una cosa: cuando llegaron los españoles, venían con esa cultura de dioses, de imágenes, de cosas. Así es que a esa parte no estaba revelada. Venían con su propia mezcla espiritual. Y cuando llegan acá, se encuentran con cosas, nomás que los de aquí no eran tan bonitos, porque si tú ves las figuras que hacían acá los aztecas, pues eran cosas horribles. Les llaman antropomorfas,
que era una mezcolanza entre animal y ser humano, y representaban cosas grotescas. Entonces vinieron y las tumbaron, pero donde las tumbaron, pusieron las suyas. Y en sitios donde eran lugares de convocación, ahí en esos sitios de lugares de convocación, tumbaban lo que había y establecían lo suyo. Es muy interesante cuando uno va a Cholula, en Puebla, se tiene la pirámide de Cholula, que era la más grande en su época en cuanto a base, y en ese sitio está totalmente enterrada la pirámide, y arriba de ellas colocaron una capilla, una capilla en la parte de arriba. Tú ves un cerro desde lejos, pero ya los arqueólogos lo han ido desmontando para que veas, y por un lado es puro cerro, pero por el otro lado tú puedes ver las escalinatas, donde era un centro ceremonial. O sea, taparon aquellas cosas, pero sobre esas cosas construyeron. Hicieron lo mismo que en la Torre de la Giralda. Tenían la base de Roma, la base islámica y luego la base pseudo-cristiana. Lo mismo pasa acá, la mezcla. El apóstol Pablo está llegando al centro neurálgico de Éfeso, al castillo de la reina de los cielos. Llega a las puertas, como dice el libro de Génesis 17, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pablo llega a Éfeso, donde está esta deidad, y empieza a manifestarles de que no son dioses esas cosas, y empiezan a atacar. Demetrio se levanta y dice, y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Era conocida, dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron, grande es Diana de los efesios. El nombre de Diana viene siendo la reina de los cielos. Cuando llegaron acá los españoles, los aztecas tenían un centro ceremonial a una deidad que se llamaba Cihuacóatl. Ciwa, mujer, Coatl, serpiente, y adoraban a la mujer serpiente. Se le atribuía que era la fertilidad, una serie de cosas, y cuando ven esa, la tumban, pero cuando tumban ese ídolo, la gente seguía yendo a ese sitio, tenía una fuerza magnética, mágica, de tal fuerza que la gente seguía yendo ahí. Los españoles, cuando llegan en 1521, para 1523 todo Tenochtitlan desaparece, y para 1530 aparece la Virgen de Guadalupe ahí, en el mismo sitio. Y hay un estudio donde Guadalupe es un nombre que viene del árabe. Guada, río, Lupe, lobos. Guadalquivir, Guadalcanal, Guadalajara. Guada significa río. Es un nombre árabe, es islámico, es musulmán. Viene de otra parte el nombre. Y cuando llega eso al corazón de ese pueblo, queda atrapado. Ahora, yo estoy con mucho cuidado y mucho respeto diciendo esto sin afán de ofender a nadie. Pero esta es una de las realidades bíblicas a las cuales el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar y decirle por su nombre que no eran de Dios. Y lo enfrentó y pagó las consecuencias, porque fue perseguido, fue expulsado, y muchos no quisieron tanta luz, era demasiada luz. Pero a raíz de eso, esa fusión, esa sinergesis, donde se fusionaron ahora dos corrientes fuertes, entremezclando cristianismo con paganismo, se hace una atadura de las más fuertes que ha atrapado el corazón del mexicano. Y nos toca ahora, por la gracia de Dios, la revelación que Cristo nos ha dado a través de su palabra, orar para que Dios sane y libere y corra el velo y traiga salud a nuestra nación. El apóstol Pablo habla claramente. Si tú vas a Jeremías 43, ve por favor ahí. Jeremías se encontró con algo similar muchos siglos antes que Pablo. El apóstol Pablo está en Éfeso en el siglo I y Jeremías está hablándole a Israel en el siglo VI antes de Cristo. Estás hablando de 600 años antes de Cristo. Jeremías está hablándoles en el capítulo 44 de Jeremías, y ya estoy por terminar. Dice esto, versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a sus dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros,
respondieron a Jeremías diciendo, fíjate, Jeremías ya había hablado con ellos y les había dicho, no estamos haciendo bien, por eso está destruyéndose la nación. No estamos haciendo bien, por eso van a venir los babilonios y nos van a arrasar. No estamos haciendo bien, debemos de arrepentirnos y voltear a Dios. Por eso nos está yendo como nos está yendo. Y la gente contesta y dice, versículo 16, la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti. Había un endurecimiento en el corazón de Israel, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. ¿A quién? ¿A la reina de quién? Del cielo. ¿Sabes quién es esta? Es la reina del cielo. Es Diana. Y tiene muchos nombres en todo el mundo. El corazón del pueblo se había enredado y había una sinergesis, una mezcla tan fuerte que no podían soltarse. Dice, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, había un engaño de tal manera que la gente creía que les estaba yendo bien si hacían eso. Y que sus antepasados lo habían hecho, y sus papás y abuelos y tatarabuelos y todo el mundo lo había hecho. Entonces no tenían por qué cambiar esa tradición. Estaban aferrados. Tú sigue leyendo este libro de Jeremías y ve cómo termina Israel. ¿Sabes el libro que sigue después de Jeremías? ¿Sabes cuál es el libro que sigue de Jeremías? ¿Cuál es? Lamentaciones. Es el libro que sigue, Lamentaciones. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestra nación. No es contra sangre ni carne, escúchenlo bien, tienen que ser sabios. Lo que estamos leyendo ahorita, lo que estamos descubriendo, tal vez para algunos es, yo no sabía eso, pues tal vez si no lo sabías. Esto tienes tú que administrarlo, no hablar de esto a la gente común y corriente porque no te lo van a entender. Y no se trata de ofender a nadie. Yo tengo que tener mucho cuidado con esta enseñanza a la hora de bajarla en el internet. No va a aparecer. Porque yo no quiero que mucha gente por la ráfaga de la luz se vean afectados. Tendremos que orar. Estas armas tienen que ser espirituales. El enemigo ha sido muy astuto de cegar el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la gloria de Cristo. Pero a nosotros, quien nos ha permitido Dios ver esta verdad y sacarnos a la luz de esta verdad, y nos ha permitido entenderla a la luz de la Escritura, ahora tenemos un deber, un compromiso y sentir compasión como Jeremías, por su pueblo, nosotros por el nuestro, y orar por ellos, y que Dios los saque de esas tinieblas en las que miles, si no millones, están metidos. Esta es una guerra espiritual. Entonces vamos a orar esta noche, ¿sí? Ya terminamos ahorita. Si gustan, pónganse de pie, por favor. Mis amados, estamos llegando poco a poquito, ya pasando lo que es la conquista. Vamos a entrar a más cosas de México, pero vamos a desembocar en Deuteronomio 28. Yo les pido que lo lean, porque mucho de lo que nos está pasando es precisamente esa parte que no nos hemos arrepentido, como decía ahorita esta oración que estaba haciendo ahorita Cristi Cantú, de un verdadero arrepentimiento como nación, de pedirle a Dios que nos perdone, porque hemos pecado contra Él. Aún como cristianos hemos también nosotros permitido esas mezclas de cosas, olvídate de esto, de otras cosas hemos dejado entrar. Y somos tan culpables unos como otros y no tenemos por qué tirarle la piedra a nadie, porque nosotros tendremos que empezar a quitarnos primero nuestra viga y luego la paja del ojo ajeno. Y pedirle a Dios perdón, porque por eso estamos como estamos. Por eso están pasando las cosas que están pasando, porque se abrió una puerta y ahora viene el enemigo a hacer lo que sea. Jeremías les advirtió, arrepiéntanse. No, hombre, nos está yendo re bien. En los tiempos antiguos se les decía, eso no es, no, hombre, no pasa nada, vamos a hacerlo. Y lo hicieron. Y finalmente sucedió lo que los profetas dijeron. Entonces Dios está hablando de muchas maneras. Hoy por la palabra nos habla por Cristo, por su Espíritu. Tenemos que orar y velar y clamar a Dios y decirle, Señor, tu misericordia llegue a nuestra tierra. Que no tengamos que terminar en las lamentaciones. Que no tengamos que terminar en las lamentaciones. Estamos todavía a tiempo y un pequeño remanente puede cambiar el curso de la historia. ¿Sí? Ok, vamos a orar. Señor, en esta noche damos gracias por tu palabra que nos revela una luz a nuestros corazones. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y tú nos has liberado a nosotros a través del sacrificio de Cristo con su sangre. Y por medio de tu Espíritu Santo has traído una luz a nuestros corazones. Y ahora, Señor, nuestros ojos te ven. Y ahora entendemos
que anduvimos en tinieblas haciendo lo malo, pensando que era lo bueno y agradable a ti. Pero a nosotros que nos has salvado, ahora nos das la responsabilidad de orar por nuestra ciudad y por nuestra nación, por nuestras familias, para que la gloriosa luz de Cristo sea revelada a los corazones de la gente y sean liberados del engaño de este siglo y salgan de las tinieblas a la luz aquellos que se llaman discípulos, pero que no te conocen. Señor, ahora por tu misericordia, como en los tiempos de Pablo en Éfeso, ahora, Señor, haz lo mismo. Revélate, Señor, a ellos por tu gracia, que te reciban, que te conozcan, que sean llenos del Espíritu Santo y salgan de los velos mágicos y del engaño que cubre esta nación. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que la gloria tuya sea manifiesta y que nos des el denuedo que le diste a Pablo, que nos des sabiduría para hablar y compartir con diligencia, con paciencia, no ofendiéndole, sino al contrario, con gran amor, Señor, con ese amor compasivo con el que tú tuviste de nosotros, deteniendo tu ira, tuviste misericordia y nos sacaste de las tinieblas a tu gloriosa luz, Señor. Haz lo mismo ahora en estos tiempos, Padre. Haz lo mismo sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación, porque ha sido grande el pecado de esta nación. Y es grande la atadura, es tan fuerte la atadura, Señor, que solo la intervención de tu Espíritu Santo puede desatar a esta nación y abrir sus ojos. Manda colirio de tu Espíritu Santo sobre sus ojos, Señor, y que sean abiertos sus ojos, Señor, y huyan de las tinieblas y salgan a la libertad gloriosa que tú nos has dado, Señor, en la cruz del Calvario. Y que entendamos que no hay otro nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual podamos ser salvos. No hay nadie más que merezca la gloria, la honra y la alabanza, sino tú, Señor. Y que tú estás por encima de todo. Esta noche las tinieblas tiemblan porque han sido desenmascaradas, Padre. Han sido expuestas porque la cruz está levantada. La sangre está puesta en la cruz y está hablando Jesucristo, está hablando tu Espíritu, está revelando tu Espíritu la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, libera a tu pueblo, Señor. Perdona tantos siglos, tanto dolor que ha sido derramado en nuestra tierra. Perdónanos, Señor, perdona las mezclas, perdona las maneras tan equivocadas. A veces con buena intención, pero totalmente equivocadas. Perdónanos, Señor, los que con buena intención están haciéndolo, pensando que te agradan, porque les va bien haciéndolo. Pero, Señor, el espíritu de Jeremías está esta noche hablando. El Espíritu Santo que habló en él esta noche está hablando. Y está haciendo un anuncio, está anticipando que lo que está pasándole a la nación es precisamente eso, la desobediencia. Perdónanos, Señor, y detén el libro de lamentaciones. No permitas que nos lamentemos nosotros de no haber hablado a tiempo, y no permitas que la dureza del corazón del hombre sea tal de que no pudiste evitar lo decretado. En el nombre de Jesús, Señor, danos de nuevo, danos un corazón sabio para anunciarte, para exaltarte, para darnos cuenta la luz, la verdad y la vida que es en Cristo Jesús, Señor. Señor nuestro, gracias por salvarnos. Pero ahora, Señor, salva a los que van en esta nave llamada México. Pablo dijo: Señor, yo estoy bien, yo estoy a salvo, te puedo ver a la hora que sea, pero salva a la tripulación, salva a los que vienen conmigo, concédemelo, Señor. Y esta noche decimos lo mismo en medio de la tempestad que vive esta nación. Señor, nos has salvado a nosotros, concédenos a México, Padre. Concédenos Monterrey, Señor. Se está partiendo la nave de la ciudad, la nave de la nación. Se está partiendo por las tempestades de la violencia y la maldad, Señor, pero en medio de ella nosotros no buscamos nuestra propia salvación. Nosotros clamamos que tú salves a los que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, detén Euroclidón, detén la tempestad, Señor.
Llévanos a puerto seguro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén, amén y amén.